Cordial saludo a todos. Continuamos con nuestro curso virtual de GNU Linux para principiantes y en este video tutorial vamos a tratar el tema de usuarios y grupos. Comenzamos. Nuestra agenda, vamos a mirar conceptos de usuarios, conceptos de grupos y finalmente la creación de usuarios y grupos. GNU Linux es un sistema multiusuario. Significa que permite proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente. En otras palabras, un sistema operativo puede ser compartido por varios usuarios al mismo tiempo. GNU Linux es multiusuario y se basa en las cuentas, las cuales permiten identificar a los usuarios en el sistema. Cada cuenta va a tener un nombre de usuario, por ejemplo, Juan, Pedro, María, Carlos, Ana, y va a tener una contraseña para poder iniciar sesión en el sistema. Cuando se tiene una sola máquina, es decir, no se cuenta con equipos en red, se puede probar el concepto de multiusuario con las llamadas terminales virtuales. En cada terminal virtual se puede iniciar sesión con una cuenta de usuario. Para abrir la primera terminal, se presionan las teclas Control Alt F1 y va a aparecer algo similar a esta gráfica donde va a pedir el nombre de usuario y la contraseña. También se puede utilizar Control Alt F1, F2 hasta F6, que son terminales modo texto. A partir de la F7 son en modo gráfico. En GNU Linux, cada proceso que se ejecuta en el sistema tiene un nombre de usuario asociado. Es decir, que si listamos todos los procesos que están corriendo la máquina, cada proceso va a estar asociado a un usuario. El nombre del usuario está asociado con las cosas que usted hace, graba o usa. Y cada usuario en el sistema tiene un número que permite identificarlo de manera única y se lo llama User ID o UID por sus siglas en inglés. La información de todos los usuarios en un sistema operativo GNU Linux se guarda en el archivo /etc password. Algunos piensan que por la palabra password se almacenan las contraseñas, pero no, se almacena es la información de las cuentas de los usuarios. Más o menos así es el archivo etc passwd. Aquí hemos ejecutado el comando more para poder visualizar el contenido de ese archivo. Cada una de las filas representa una cuenta de usuario y cada cuenta de usuario está separado sus campos por dos puntos. En este caso tenemos el usuario root, la X, el segundo campo, significa que su contraseña está cifrada. Este es el identificador de usuario, el identificador de grupo, el nombre completo del usuario, el directorio donde ese usuario va a grabar sus archivos y finalmente el tipo de terminal que va a utilizar. Por defecto siempre es /bin bash. Entonces cada fila representa la información de una cuenta de usuario. La información de las contraseñas de sus usuarios se guarda en otro archivo, en el archivo etc shadow. Este archivo solamente lo puede visualizar el administrador del sistema. Más o menos tiene esta apariencia donde se puede ver el usuario y enseguida la contraseña cifrada.
El UID de cuenta 0 pertenece al administrador, o sea, al usuario root. El usuario root es el único que tiene como identificador el 0. Por debajo del UID 1000 está reservada para el sistema y por encima de 1000 o a partir de 1000 para los usuarios del sistema. Esto en distribuciones como Debian. Otras distribuciones es a partir del ID 500. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, que el usuario Libardo tiene un identificador 1000 porque es un usuario normal. Vamos a ver los tipos de usuarios. En Linux hay básicamente tres tipos de usuario. Primero están los usuarios normales. Son usuarios que representan gente real, personas que van a utilizar el sistema. Tienen un shell de inicio de sesión generalmente por defecto, bash. Y el directorio de inicio, o sea, el directorio o la carpeta donde pueden grabar sus archivos, siempre va a ser un directorio dentro de /home. Y los usuarios normales, en distribuciones como Debian y derivados, tienen identificadores mayores o iguales a 1000. Luego tenemos el usuario root, que es el superusuario o el administrador. Es el usuario que tiene todos los privilegios sobre la máquina. Y su identificador es 0, está reservado únicamente para el root. Finalmente tenemos los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema no representan personas o gentes, sino componentes o dispositivos del sistema. Estos usuarios del sistema tienen identificadores que van de 1 a 999 y en distribuciones como Red Hat de 1 a 499. Vamos a tratar el tema de los grupos. Los usuarios se organizan en grupos. Los grupos no son cuentas. Sin embargo, por el contrario, los grupos son una forma de organización de las colecciones de cuentas, en gran parte como una medida de seguridad. Entonces, en esta gráfica podemos ver que existen estas 4 cuentas de usuario agrupadas en el grupo estudiantes. Acá hay 3 en administrativos, acá hay 4 en profesores y acá hay 3 en egresados. Las cuentas están organizadas por grupos. Cada archivo en el sistema GNU Linux se asocia con un grupo específico y varios permisos se pueden asignar a los miembros de ese grupo. Por ejemplo, los miembros del grupo profesores podría permitirse leer un archivo, pero otros, como estudiantes, se les puede restringir dicho acceso. Debido a que GNU Linux proporciona acceso a la mayoría de dispositivos de hardware, como los puertos de serie o unidades de disco, a través de archivos, este mismo mecanismo puede ser utilizado para controlar el acceso a hardware. Las membresías de grupo le permite a los administradores del sistema manejar eficientemente las colecciones de usuarios que tienen objetivos similares. Cada usuario es miembro de un grupo primario y eso es obligatorio. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de usuario de María y tiene un grupo primario, profesores, el cual es obligatorio. Por defecto Linux crea un grupo con el mismo nombre de la cuenta. Por ejemplo, si creamos María, por defecto le va a crear un grupo María. Los usuarios pueden optar también por pertenecer a otros grupos. A estos grupos se le llaman grupos secundarios.
los cuales son opcionales. En este caso, María tiene un grupo secundario opcional que es Departamento de Sistemas y podría tener más grupos secundarios, pero solamente un grupo primario. La información de los grupos se guarda en el archivo etc group, que más o menos tiene esta forma, donde si visualizamos el archivo, por ejemplo con el comando more etc group, en su contenido cada fila corresponde a un grupo y sus campos están separados por dos puntos. En este ejemplo concreto tenemos el grupo llamado audio, dos puntos, X sería la contraseña de ese grupo, 29 sería el identificador de grupo y después estaría separado por coma todos los usuarios que pertenecen a este grupo. En cuanto a la creación de usuarios y grupos, es importante tener en cuenta que únicamente el usuario administrador root puede crear usuarios y grupos. Los usuarios normales no tienen privilegios para ello. La creación de usuarios y grupos se puede hacer mediante comandos o también se puede hacer mediante una interfaz gráfica amigable. Este es un ejemplo de una interfaz gráfica que permite crear usuarios y grupos, la cual es muy intuitiva y permite gestionar la mayoría de datos tanto de los usuarios como de los grupos. Sin embargo, también existen comandos, muchos comandos para gestionar usuarios y grupos. Este video tutorial no tiene por propósito estudiar esos comandos, pero únicamente podemos ver ese listado. El primer comando es useradd, que permite crear un usuario. Generalmente estos comandos tienen una sintaxis, como esta que está aquí, en la cual podemos ver que al darle useradd de manera opcional, con el parámetro "-c" podemos colocarle un comentario, con el parámetro "-d" podemos fijar el directorio home de ese usuario, con el parámetro "-c" podemos colocar la fecha en que va a expirar esa cuenta, etc. Estos parámetros y estos comandos es obligatorio que los conozca un administrador del sistema, sobre todo cuando se utiliza Linux como servidor. Para un equipo de trabajo, un equipo personal, no es tan obligatorio conocer en profundidad estos temas. El comando usermod permite modificar la cuenta de un usuario. Userdel permite borrar una cuenta de usuario. Así como useradd, cada uno de estos comandos también tiene una sintaxis particular. chown permite cambiar el grupo, ch de change y own de owner. chgrp permite cambiar el grupo al que pertenecen los archivos. En cuanto a comandos para dar información de los usuarios, tenemos algunos interesantes. Por ejemplo, el comando id muestra información del grupo y del usuario que ha iniciado sesión. Aquí tenemos una imagen para ver el resultado de cómo sería después de presionar el comando id. Podemos ver que se trata del usuario Libardo, que tiene un identificador de usuario 1000, un identificador de grupo también 1000. El comando whoami informa el nombre del usuario actual. Estos comandos who, users y w informan sobre los usuarios con sesiones activas. Finger reporta la última vez que los usuarios entraron al sistema y también una información adicional. Para el cambio de identidad de los usuarios tenemos el comando su, que permite sustituir un usuario. Le permite a un usuario cambiar el ID de usuario. Si lo utilizamos con un espacio y una raya baja, especifica que, en efecto, el usuario debería iniciar sesión con el nuevo usuario. New grp permite al usuario cambiar el ID de grupo primario.
Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido este tutorial y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.